Bienvenidos al caso 2 de Tax Day Asesor Fiscal. Recuerden que estamos en nuestra segunda temporada y el caso que hoy nos ocupa es otro tema que nos va a poner a preocuparnos para variar. Recuerden que a partir de 2022 tenemos la obligación de presentar la DIM Anexo 9, la DIM de operaciones con partes relacionadas nacionales. Hasta el 2021 solo se presentaba la DIM con partes relacionadas del extranjero y eso cambió para el 2022. Es un verdadero tema en el que muchos estamos fallando y por lo menos sepan de cuánto está el chingadazo de la multa, que por ahí tenemos un problema como esto. Entonces, la descripción del caso es que a partir del 2022 se tiene la obligación de presentar la DIM 9, la DIM Anexo 9, incluyendo a las operaciones con partes relacionadas nacionales y se tienen sanciones por incumplimiento. Recuerden que el asesor fiscal es tu aliado para cumplir las obligaciones fiscales, contables y laborales. Vamos a hacer equipo contigo para poder cumplir con esto. Somos una serie de profesionistas, una serie de personas interesadas en que esto se dé, en que tú puedas cumplir. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Recuerden seguirnos, estamos como Taxday PLD MX en redes sociales o como asesor fiscal. En ambos ya nos van a encontrar. Estos son temas o casos adicionales a los de prevención de lavado de dinero que son dirigidos a otro segmento de obligaciones. Revisemos, voy a tomar el material que tenemos para ver ese tema de las operaciones con partes relacionadas en las obligaciones que hay en el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Debe ser algo así muy sucinto, pero decir en la torre, o sea, sí tendríamos que estar pensando no fallar en estas operaciones. Entonces, vayámonos directo a la parte de la contabilidad de las operaciones con partes relacionadas. De entrada es un punto relevante. Fíjense, dice el artículo 83 del Código Fiscal de la Federación: son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo 22, que esas vienen por solicitudes de devolución, las siguientes. Y nos vamos hasta la 15. No identificar operaciones con partes relacionadas. No me digas, ¿sí? Y la sanción va de 1,950 a 5,860 por cada operación no identificada. Imagínate si realizas muchas operaciones con tus partes relacionadas y no están contabilizadas por separado, aquí tienes un trancazo, pero bueno. Si tienes la obligación de presentar dictamen fiscal y no cumples, tendrás una multa de 13,490 a 134,840. Y si no presentas la DICIF y estás obligada a ella, o dice, fíjate ahí en el caso de la DICIF, no presentar la DICIF o presentarla de manera incompleta o con errores. No manches, la DICIF es un CIPRED, le faltan los informes del contador público registrado, pero es todo un CIPRED. Habrá que revisar a detalle todos los cuadres que se necesitan tener para que nuestra información sea la adecuada. Lo que hemos estado haciendo en el despacho, nos han estado contratando para revisar la DICIF del 2022 y ahora la del 2023 y sorpresa. O sea, hay 2 o 3 datos, se cumplió para que pasara el archivo y vámonos, pero entonces aquí la multa sería mínimo de 13,490 y pudiera llegar a 134,840 por no presentar la DICIF. Ya platicaremos más de la DICIF, pero sí es un tema que debiera preocuparnos. Ya después les digo, nada más hay
catálogos por tipo de operación, de cómo debiéramos hacer los registros, y son infinidad de subcuentas las que debiéramos tener. En el caso de principales activos intangibles, también tendríamos que tener por separado estas operaciones, y también tenemos un sinfín de operaciones que debemos tener más por separado, digamos por separado en la contabilidad. En el caso de que haya saldos de cuentas por cobrar o cuentas por pagar, también hay una serie de conceptos, un catálogo de conceptos para decir de dónde viene la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar. Hasta ahí todo es un rollo donde dices, oye, pues un programa de contabilidad así como que sencillito no lo hace. Bueno, pues sí, habrá que dedicarle tiempo a partir de un catálogo de cuentas adecuado. Ahora, veamos las obligaciones que vienen en la ley del impuesto sobre la renta. Oye, no manches, ya te echaste todo el código y no has llegado a la DIM anexo 9. Espérate, vamos a la renta. En el artículo 76 nos hablan de las personas morales, de las obligaciones de las personas morales. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones de otros artículos, tendrán las siguientes. Y nos vamos a la fracción 9. Obtener y conservar la documentación comprobatoria tratándose de contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas. Hasta el 2021 decía partes relacionadas extranjeras. Ahora le quitaron y ya no necesita decir nacionales y extranjeras. Como no hace la distinción, nosotros no tenemos por qué distinguir, y entonces tenemos que entender que ya nos fregamos, que se refiere a las nacionales y también a las extranjeras. Entonces, con la que demuestren que el monto de sus ingresos y deducciones se efectuaron de acuerdo a los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado u obtenido con o entre partes independientes en operaciones comparables, lo cual deberá contener los siguientes datos. A ver, va de nuevo. Yo necesito tener un estudio de precios de transferencia donde pueda demostrarse que lo que yo le vendo a mis partes relacionadas es a los mismos precios que le vendo a mis clientes que no son partes relacionadas. O a lo que compro, lo mismo. Y este estudio debe traer que se identifica cada parte relacionada, que haya un análisis funcional, que haya información de las operaciones, que haya un método de comparabilidad, y me dan ahí un chancecito. Oye, no te preocupes, estos no tienen que tener su estudio de precios de transferencia cuando se trate de actividades empresariales. Tuvieron ingresos hasta 13 millones o prestación de servicios hasta 3 millones. Estos no estarán obligados. Fíjense aquí, dice, los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyos ingresos del ejercicio inmediato anterior no hayan excedido 13 millones, así como los contribuyentes cuyos ingresos derivados de prestación de servicios profesionales no hubieran excedido en dicho ejercicio de 3 millones, no estarán obligados a cumplir con la obligación establecida en esta fracción. Hay algunas otras fuentes de actividades que no son necesariamente actividades empresariales o prestación de servicios profesionales que pudieran sacarnos de este supuesto, pero no los maltratemos aquí. Quedémonos con este tema, que pudiera haber alguien que no tiene la obligación del estudio de precios de transferencia. Hay que tener una comprobación por ejercicio. Bueno, el SAT solo nos puede venir a dar lata por ejercicio completo, y debe haber registros en contabilidad de las operaciones con partes relacionadas, como ya veíamos en código, porque nos lleva a multas muy importantes. Y ya llegamos a la fracción 10, que es la que nos ocupa. A ver, veamos. Me dices que tengo la informativa DIM 9. Ok, informativa DIM 9 de operaciones con partes relacionadas a partir de 2022 incluye a las nacionales. Dice la 10.
presentar a más tardar el 15 de mayo, para empezar, maldito 15 de mayo, está mucho más cerca. O sea, realmente es muy poco tiempo, pero bueno, así nos tratan. Presentar a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate, la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas, efectuadas durante el año de calendario inmediato anterior, que se solicite mediante la forma oficial correspondiente. En la torre, yo necesito tener un estudio de precios de transferencia o unos papeles de trabajo que reúnan, que tengan todos los requisitos de lo que es un estudio de precios de transferencia el 15 de mayo. O sea, eso está imposible. Pues sí está imposible, y lo han dicho el instituto, el colegio, la asociación, todo el mundo nos damos cuenta que los tiempos nomás no dan, pero casi dicen, bueno, pues con la información que tengas al chilímetro, ¿no? O sea, se llega hasta ese absurdo. Fíjense bien, la vigente a 2021 decía presentar conjuntamente con la declaración del ejercicio la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas residentes en el extranjero, efectuadas durante el año de calendario. Ya le aumentaron presentar a más tardar el 15 de mayo, que esa ya fue todo un tema, y en la parte de información de las operaciones ya no me dicen información de operaciones con partes relacionadas del extranjero. Está dramático, es un verdadero tema, o sea, no manchen, sí está grueso. No se preocupen, la multa está leve. Infracciones por no presentar informativa, dice el 81 del Código Fiscal de la Federación. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias y del ingreso de información a través de la página de internet del SAT. 2 puntos y nos vamos hasta la 17. Fracción 17 es la informativa de operaciones con partes relacionadas. Y nos dice, no presentar la declaración informativa de las operaciones efectuadas con partes relacionadas, y no dice del extranjero, durante el año de calendario inmediato anterior de conformidad con el 76 décima y 110 fracción décima de la ley del ISR, o presentarla incompleta o con errores, nos lleva a una pequeña multita de 86,000 pesos mínimo. Y puede ir hasta 172,000. Oye, 86,000 pesos de multa. Oye, no manches, es un chorro. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que mucho? Pues si te estoy aplicando la más baja. Ah, mira qué buena onda, qué cuate eres. Y así es como tenemos este tema en el que hay un verdadero problema. Dime, ¿tú ya, primero, tienes operaciones con partes relacionadas? No sé, bueno, revisa tu anual. Si llenaste en la columna de partes relacionadas algún tema, ya caes en este supuesto. Y si no, pues es que a lo mejor no hiciste las cosas bien, o tendrás que definir quiénes son las partes relacionadas, por qué, para qué, etcétera. O sea, se va complicando el tema más y más y más y más. Este es una verdadera bronca. Muy bien. Hay aparte la aplicación de métodos de operaciones con partes relacionadas en orden del artículo 180. O sea, esto aplica ya para la parte del estudio de precios de transferencia. También tenemos otras operaciones informativas con partes adicionales a partir del 2022 que nos dicen, oye, adicional a lo anterior vamos a tener una informativa maestra de precios de transferencia que se presenta el 31 de diciembre del año siguiente, una informativa local de precios de transferencia que se presenta el 15 de mayo, otra informativa país por país del grupo empresarial que se presenta el 31 de diciembre, donde tendrás que verificar si caes en esa obligación, porque nuevamente tendríamos ahí un tema de multas muy importantes. Hay supuestos para presentar la informativa país por país. Debe ser que caigas en ser una controladora multinacional,
que seas designada responsable de presentar esta declaración país por país. Y por ahí tenemos esos temas. Oye, pero eso es solo para personas morales. Ay, en la torre. A ver, veamos personas físicas. Les quito ya nada más 2 minutos más de tortura. Artículo 90. Ya estamos hablando de las personas físicas. Están obligadas a pago del impuesto las personas físicas residentes en México y las personas físicas residentes en el extranjero con establecimiento permanente. Si no tienen establecimiento permanente, se van al título de extranjeros, pero si lo tienen, entonces van a pagarlo así. Y nos dicen que si son personas físicas con operaciones con partes relacionadas, están obligados a realizar los mismos análisis que hacen las personas morales. Entonces, nos remiten también al artículo 180 de la ley. Hay todos temas, muchos temas. Se considera que 2 o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, el control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas, lo dice ahora en plural, lo dijo en singular y luego lo dice en plural, pero puede haber infinidad de situaciones. Ya no los tormento más, pero revisemos entonces estos temas tal cual. O sea, no inventes, no he presentado esto, es más, ni siquiera sabía que tenía la obligación de las partes relacionadas nacionales, ¿de acuerdo? Esto nos lleva a tener que revisar qué hacemos. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué preguntas tienes? Mándanos tus dudas, mándanos tus lamentos. Si quieres mandar una mentada a alguna autoridad, mándanosla y nosotros se las hacemos llegar, se las reenviamos, ¿verdad? Para ir avanzando con esto. Bien, amigos, nos vemos en el caso 3 de asesor fiscal, que te va a poner a temblar seguramente también. Nos vemos en el siguiente. Tax Day, generando seguridad fiscal en los negocios. Presta a sus clientes los siguientes servicios: auditoría de estados financieros, llenado de DICIT y CIPRED, operaciones con partes relacionadas, asesoría fiscal, legal y corporativa, estudios de precios de transferencia, informativa D9 de partes relacionadas, diagnóstico financiero, fiscal y corporativo del cumplimiento de las obligaciones de tu negocio, asesoría en línea, plantea tu problema con un especialista. Prevención de lavado de dinero, asesoría y manuales PLD, compliance, fiscal y laboral. Visítanos en taxday.com.mx. Síguenos en nuestras redes sociales como TaxDay, Asesor PLD y Asesor Fiscal. Contáctanos por WhatsApp al 55 73 42 88 15.